7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a conversar con el doctor Daniel Anchante Llosa. Él es pediatra intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Lo habíamos anunciado hace unos instantes, ¿no? La situación que se vive en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ha aumentado, casi cuadriplicado el número de menores de edad, de niños internados por contagios por COVID-19. ¿Cuál es el panorama que se vive en nuestro país? ¿Qué información se tiene al respecto? ¿Qué tal, doctor Anchante? Muy buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, dada su experiencia en la unidad de cuidados intensivos respecto a este grupo etario, ¿qué información tenemos al respecto? Sí, en el grupo etario de los niños, tanto de niños como adolescentes, si bien es cierto la proporción de contagios con relación a los adultos es menor, durante la pandemia, tanto en la primera y en la segunda ola, hemos tenido hospitalizaciones de niños y adolescentes y también hemos tenido casos de ingresos a UCI. Es decir, que si bien es cierto el número proporcionalmente es menor, no significa que los niños o adolescentes no desarrollen enfermedades graves, que incluso pueden requerir ventilación asistida e ingresos a UCI durante varios días, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje en ese sentido, por ejemplo, de niños y adolescentes que han llegado a esta fase que compromete incluso la respiración mecánica, artificial en una unidad de cuidados intensivos? Mira, a lo largo de toda la pandemia, por ejemplo, en las edades de los 0 a los 7 u 8 años, el total de porcentajes de positivos fueron 2% de total de positivos, digamos, a nivel nacional, y en adolescentes alrededor del 3%. Ahora, de todos estos positivos, no todos ingresan a UCI. En realidad, el porcentaje de ingreso a UCI en estas edades, estamos hablando de alrededor del cifras que van desde el 1% hasta algunas series que hablan del 5%. O sea, son series, digamos, pequeñas. Pero aún así, sí tenemos casos. Sobre todo lo hemos visto más en la segunda ola, en la cual los ingresos fueron mucho mayores que la primera ola y además, a diferencia del año anterior, en el cual, por ejemplo, en los niños, la gran mayoría eran afectados con enfermedades preexistentes o comorbilidades. En este año, a inicios, si recordamos en la segunda ola, por ejemplo, estos niños y adolescentes, gran parte de ellos no tenían enfermedades preexistentes graves o ni alguna comorbilidad importante y sin embargo sí desarrollaron enfermedades graves. En relación con esta variante Omicron, lo que se sabe hasta el momento es que es altamente contagiosa, mucho más que las variables anteriores y que definitivamente sí afecta a los niños. El porcentaje de proporción de ingresos a hospitalización, sí es cierto, ha incrementado en algunos países, como mencionabas, por ejemplo, en Nueva York, también ha incrementado en países, algunos en Europa. Sin embargo, todavía esto no se ve reflejado en un aumento aún en la letalidad, cosa que también es importante mencionarlo. Pero estamos, pues, digamos, en una conducta expectante, porque mientras más porcentaje de población se infecte, y más porcentaje en los niños, pues por un tema pues, de esta misma proporción va a haber probablemente mucho más de esa hospitalización y también en cuidados intensivos. ¿Y podría sobrepasar la capacidad propia de los centros de salud o eventualmente de las unidades de cuidados intensivos? ¿Cuáles son los cuadros en los niños, en los menores y adolescentes que ustedes han podido identificar, registrar respecto a los que se internaron, ¿no? ¿Qué tipo de secuelas, de pronto algún daño en algún órgano en particular se ha podido registrar o digamos que los que han estado internados han pasado este periodo sin, bueno, entre comillas, mayores sobresaltos o en evaluación? Y la gran mayoría, como mencionaba, que se encontraron positivos, pues retornaron a casa de manera ambulatoria o simplemente estuvieron en observación. Ahora, el porcentaje de niños que ingresó a hospitalización y algunos a cuidados intensivos, la gran mayoría es similar, por ejemplo, a los adultos en cuanto a la patología respiratoria. La gran mayoría tiene afectación pulmonar con neumonía grave que requiere ventilación asistida. Sin embargo, en este año hemos tenido otro tipo también de manifestaciones clínicas. Hemos tenido, por ejemplo, ingresos con este síndrome de respuesta multisistémica inflamatoria asociado a COVID, que son, si bien es cierto, pocos casos, pero también los hemos tenido. Acá tenemos presentaciones que ya no son del todo respiratorias, sino también tienen que ver con afectaciones cardíacas. Son menores casos, pero también los hemos tenido. Entonces, hemos tenido una variedad también de presentaciones. Incluso hay niños en los últimos meses que presentaban al inicio ningún problema respiratorio y llegaban por un dolor de estómago,
a veces deposiciones líquidas, diarrea, malestar, Claro. y a la prueba salía COVID. Entonces, en los niños, si bien es cierto la predominancia es respiratoria, también podemos tener otro tipo de manifestaciones clínicas. En algunos casos. Y bueno, ya se está procediendo dentro del proceso de vacunación a la inmunización, por ejemplo, de menores a partir de los 12 años. Se tiene ya previsto el tema de vacunación a menores de 5 años en adelante. ¿Cómo ve usted esto? ¿Ese es un paso importante? ¿Cómo lo evalúan ustedes, dada la experiencia que han podido ustedes recopilar en los últimos 2 años a propósito de esta pandemia? Nosotros, cuando recibimos la noticia de que ya estaba todo listo, digamos, para iniciar la vacunación en las edades de los 5 a los 12 años, la recibimos con mucho optimismo, también mucha alegría, porque es parte de cuidarnos. Las vacunas, sobre todo en este año, se han vuelto pues la primera línea de defensa frente a la enfermedad, sumado también a las medidas que ya todos en casa ya sabemos. Entonces, esas vacunas, si bien es cierto, llega en las próximas semanas. Estamos todos listos para que este proceso sea de la mejor manera y se vacune de manera masiva a estas edades. La vacuna es segura, es efectiva, se han demostrado largamente en estudios, entonces, y esto además se suma a las medidas que ya tenemos de bioseguridad que conocemos. La variante, si bien es cierto, Omicron tiene alguna particularidad en las mutaciones en las cuales hay algunos estudios que indican de que hace falta refuerzos de vacunas para poder combatirla mejor. Entonces, con este motivo es mucho mayor razón para llevar a nuestros niños a vacunarse, ¿no? ¿Sabe usted si hay información respecto a estos casos de niños que han sido hospitalizados o eventualmente llegado a la unidad de cuidados intensivos? Si estaban participando en las clases semipresenciales, en algunos casos, en algunas instituciones educativas, se han dado este retorno progresivo, en menor medida, de los menores a las clases, ¿no? Que en general han sido suspendidas en los últimos 2 años de manera presencial. ¿Han habido casos de esta naturaleza, o sea, de niños que hayan acudido a la semipresencialidad en sus colegios y que hayan finalmente resultado contagiados? La evidencia menciona que en realidad los colegios en el proceso del retorno a clases, tanto a nivel internacional como también a nivel nacional, no han sido focos grandes de contagio. Sí es cierto que han habido algunos contagios particulares, pero que están dentro, pues, digamos, del entorno de la comunidad y que no fueron directamente relacionados al proceso de estar en la clase o en el aula, ¿no? Esto se ve y se ha visto tanto aquí también como en otros lugares. Y nosotros también en el instituto, algunos casos que hemos recibido, no hemos hecho, digamos, la asociación porque no se ha visto que se relaciona el caso positivo que tuvimos con el retorno a clase. Esto es variable, esto va a ir cambiando. Esta variante nos está haciendo replantear algunas cosas, pero por el momento nosotros sí consideramos y saludamos pues la posición del gobierno en la cual es que haya un retorno a clases en el 2022. ¿Qué cosa debería tener en cuenta un padre de familia para poder proteger a sus pequeños, a los menores, niños y adolescentes frente a, bueno, a la presencia de la variante Ómicron en nuestro país y las demás variantes del COVID-19? Específicamente, de repente, dada la experiencia que ustedes han podido recopilar. Nosotros, por ejemplo, la mayor cantidad de niños, yo diría por más del 90% de los casos que tuvimos de COVID positivos, tanto en los hospitalizados como en los que entraron cuidados intensivos, se contagiaban dentro de las familias, dentro de las casas, dentro del hogar. Entonces, aquí es, por ejemplo, un llamado importante a los papás, a todo el entorno. Primero que a estas alturas, imagino, ya de la pandemia, la gran mayoría del entorno familiar de estos niños debe estar vacunado y si no lo está, pues un llamado para que vayan a completar sus dosis y una tercera si es que en ese momento ya lo necesita porque es parte de lo que debe hacer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, continuar con todas las medidas de bioseguridad que ya conocemos, evitar los espacios cerrados. Sabemos pues que hay una gran transmisión por aerosoles del virus, entonces busquemos espacios abiertos, no nos juntemos con una gran mayoría de personas y tampoco con personas fuera del entorno familiar, ¿no? El uso de la mascarilla adecuado que cubra siempre la nariz y la boca y el constante lavado o la higiene de manos con el alcohol gel. Todas estas medidas van a hacer que el riesgo disminuya en los niños. Es importante lo que usted señala respecto a este porcentaje, más del 90% de casos que ustedes han registrado no se han contagiado
bueno, en circunstancias, no sé, digamos, de actividades fuera del hogar, sino más bien en el propio núcleo familiar. Y esto nos debería llamar la atención porque precisamente estamos ya a fines de año y se han dado una serie, bueno, se han dado reuniones en Navidad, se podrían dar reuniones en Año Nuevo, y la importancia de evitar ese tipo de escenarios que puedan poner en riesgo la vida no solamente de los menores, sino también de los integrantes de la familia en general. Sí, de acuerdo. Estamos en una etapa del año en la cual pues las reuniones aumentan y aquí pues también un llamado a la reflexión, a los papás, a las mamás, ¿no? Reunámonos en familia, la familia que comparte el entorno, ¿no? Que ya sabemos pues que estamos vacunados, sabemos que compartimos, digamos, el mismo ambiente y ahí pues el riesgo es mínimo. Pero si vamos a juntarnos con más familias, con personas que vienen de otros lugares o vienen de viaje, el riesgo va a aumentar. Entonces, tengamos prudencia, tengamos paciencia también con esta etapa de la pandemia. Hay que tener muy cautos con esta variante, es altamente contagiosa, ¿no? Y también afecta a los niños, lo hemos visto ya en otros países. Entonces, tengamos mucha reflexión en estas fechas para tratar de Muy bien. tener decisiones oportunas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día. Gracias, a usted, Listo. buen día. Gracias. El doctor Daniel Anchante, pediatra intensivista de UCI del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, nos ha dado algunas recomendaciones importantes, sin duda, frente a lo que debemos hacer para proteger a nuestros niños y adolescentes. Son las 7:38, Carlos. Tenemos información.